Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Se me traba siempre las reuniones. Así que comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues para finalizar con nuestros dioses griegos o romanos, vamos a hablar de un personaje pues muy importante también dentro del panteón griego y romano. Y además, que pues quienes la atinaron, sí, efectivamente vamos a hablar de otro de los hermanos de Zeus y otro de los hermanos de Poseidón. Y quiero comenzar platicando un poco de él sobre, empezando por un poema que se le escribe. Entonces, el poema comienza así. El oscuro inframundo fue su parte, oscuro fue su carro, remolcado por oscuros caballos, y sentado en trono oscuro la justicia imparte. Su territorio sólido baluarte, imposible de huir, solo poblado de quienes por la muerte hayan cruzado el río Estigia, bajo el estandarte que alto en la barca de Caronte ondea. Reino sombrío en el que no alborea, y cada muerte es vagabunda sombra. Lúgubre dios de vida clandestina, supo amar y raptar a Prosperina, reina de hierro a la que nadie nombra. Y sí, efectivamente, estamos hablando de Hades, Hades. que nos ha hecho bastantes jugadas en estos días, ¿verdad? Y sobre todo el día de hoy, no nos dejaba grabar el episodio, así que Hades, por No. favor, vamos a hablar bien de ti, no nos hagas la maldad. Y bueno, pues sí, efectivamente, los platinaron, vamos a hablar el día de hoy de Hades. Hades es el que no ve o el invisible. Alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de los muertos y las riquezas. En la mitología griega es el dios de los infiernos, o mejor dicho, el dios de los muertos. Hijo de Cronos y Rea. Lo que yo no sabía es que él era el mayor de los hermanos de Zeus. ¿Sí? Toda la vida pensé que era Zeus el mayor. No, porque Zeus es el último, es el menor, y Zeus es el que combate a No, Urano. pero yo me refería por la figura que le ponen, pero ajá. Ajá, Ok. exactamente, pero él era el mayor de los 6 hijos que tuvo Cronos y Rea, Ok. hermano obviamente de Poseidón, Zeus, pero también de Hestia, Demeter y Hera. Es el dios del mundo subterráneo. Y como lo platicamos en el episodio de Zeus, y lo recordamos en el episodio de Poseidón, y si no, pues vayan y regresen a ver esos 2 episodios, Zeus y sus hermanos lucharon contra su padre Cronos en la lucha llamada Titanomaquia. No voy a entrar en detalles de la guerra porque ya la platicamos, entonces regresense a escuchar los episodios para que se enteren de por qué pelearon con los titanes. Terminada esta guerra, el mundo fue repartido. Como también ya lo platicamos un poco con Poseidón, Zeus se quedó como el líder y triunfador y tomó para sí el mando de la tierra y el cielo. Era el supremo dominador de los dioses y de los hombres. Tal vez por eso muchas veces pensamos que es el mayor, ¿no? Poseidón asumió el mandato del mar y sus habitantes, como ya lo platicamos en el episodio de Poseidón. Y Así pues es. a Hades le correspondió el mundo subterráneo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar el mundo, así como todas las cosas bajo la tierra, ¿no? Y pues es que tampoco es que hubiera mucho de dónde escoger, o sea, ya habían escogido los otros dos y pues a Hades le tocó el mundo subterráneo. A pesar de las connotaciones que se le da a la muerte como maldad, Hades tenía un carácter más altruista. A Ok. menudo se le retrataba más como pasivo que como malvado. Su papel era mantener un equilibrio. Ok. No era un ser malévolo, la verdad es que no lo era. Hades reinaba sobre los muertos. Es algo que es importante destacar, que no era malo, que era, a veces se mostraba incluso misericordiosa. Y tenía un carácter fuerte, despiadado, cruel, pero no era malo. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en la película de Hércules, de Disney, lo ponen como el malo del cuento, ¿no? Como el que quiere matar a Hércules. Y como El malo, 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 malo. Exacto, y no, no es así.
Entonces, pues espero que este capítulo sirva para que entendamos que él no era el malo y que nos deje hacer el episodio de manera bien, porque ya nos hizo una jugarreta en el de Apolo. Hades reinaba sobre los muertos con la ayuda de demonios sobre los que tenía completa autoridad. Prohibió estrictamente a sus súbditos abandonar sus dominios y se enfurecía cuando alguien intentaba abandonarlos o si alguien intentaba robarle alguna presa o alma. No permitía intrusos en su reino y tampoco permitía que salieran. Razón por la que tal vez algunos lo describen como cruel y despiadado, porque pues, se ponía como al brinco si alguien quería salirse de su territorio, ¿no? Aunque era un olímpico, pasaba la mayor parte del tiempo en su oscuro reino, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de sus hermanos, él no era un dios que interviniera con humanos, no era tampoco alguien que interviniera en las aventuras de los semidioses, ¿no? A menos que acudieran a él. Podríamos decir que pues, él nada más cuidaba las almas. Exacto. Él estaba en su mundo y así de nadie me molesta, aquí estoy súper bien, déjenme en paz, ¿no? También era temido y odiado porque personificaba a la muerte. Pese a que él no era el que iba por las almas, pues se personificaba a la muerte. Agamenón se preguntaba, ¿por qué odiamos a Hades más que cualquier dios si no es por ser tan adamantino e inflexible? Pues sí, porque realmente pobre, ¿no? Ya no le tocó otro lugar más que ahí y él cuidaba simplemente sus intereses. Y de alguna otra forma, digo, cuidaba el que cuidaba las almas y pues no dejaba que se salieran de sus tierras para no causar una catástrofe, ¿no? Sí, tenía que mantener un equilibrio. Viajaba en un carro oscuro tirado por 4 caballos negros. Era un dios temido por los hombres, por lo que casi no se pronunciaba su nombre, para no atraerlo, sino que se le daban otros apelativos como Climeo, célebre, Eubuleo, buen consejero, Polidegmón, porque pues así era la forma en la que no mencionabas su nombre y entonces no venía una catástrofe, ¿no? Por eso hicimos lo de la alusión en el de Apolo, ¿no? Porque en cuanto salió la palabra de Hades, se nos cortó el stream. Ajá, entonces, pues bueno, ahorita ya le hicimos aquí una pequeña alabanza a Hades para que nos deje grabar. Para muchos, simplemente decir la palabra Hades ya era espantoso o de mala suerte. Ya, pues, como les dije, ¿no? Lo que pasó en el episodio de Apolo. Los griegos, por lo general, preferían no hablar directamente de la muerte en relación con ellos mismos o con sus amigos. Tanto si era para evitar comentarios de mal augurio o pasar por alto realidades no gratas. O sea, preferían no hablar de la muerte. No era algo como un tema tabú, como un tema prohibido, ¿no? No hablemos de muerte, mejor hablemos de la vida, hablemos de cosas bonitas. No se habla de Hades. Exacto, así como la de Encanto, que no se habla de Bruno, así que no se habla de Hades. Los romanos lo consideraron como Ploutón, que es riqueza en griego, y posteriormente, pues ya con la latinización y demás, pasó a ser Plutón. ¿Qué quiere decir rico? Porque creyeron que era quien proveía a los hombres de bienes materiales, vegetales y minerales que surgían del suelo, y que era él quien los hacía brotar desde los espacios subterráneos donde vivía. Si lo piensas, no suena nada ilógico. Si él estaba en la parte subterránea, si él estaba debajo de la tierra y crecían las cosas desde debajo de la tierra, pues sí tenía lógica que él fuera el que los proveía de eso. No está tan descabellado, por lo menos en ese sentido, la alegoría no está tan mal. Entonces, por eso le decían el rico, ¿no? Por eso significa Plutón. Cuando los griegos apaciguaban a Hades, golpeaban sus manos con fuerza contra el suelo para asegurarse de que pudiera oírles. Ya, cálmate. Como soberano de un reino que fue dejado aparte del resto del mundo, porque realmente no había una conexión, su reino era aparte de lo que tenía Zeus y Poseidón, y bueno, y los demás dioses. Hades también era llamado Zeus Catactonios, o Zeus de los infiernos, o el otro Zeus. Que también me gusta cómo hacen la referencia, pero... Sí, el otro Zeus. Puesto que los romanos no tuvieron un dios de la muerte propio, o lo olvidaron en caso de haber tenido uno, tomaron el nombre de Plutón o Plutón como título para esta divinidad, y también lo tradujeron como Dis, o la forma contraída de la palabra Dives, riqueza. Ok. O sea, ¡ay, chin! Se nos olvidó poner un dios de la muerte. Pues agárrate al Hades y cámbiale el nombre.
O si tenían, no era tan importante y relevante como lo era Hades. Es que de hecho, si te das cuenta, muchas de las civilizaciones antiguas, hasta nosotros en las civilizaciones mesoamericanas, no consideraban a la muerte tan importante. O sea, sí la veneraban y le tenían un respeto, pero no era tan importante. No. ¿No? Pero bueno, Hades no recibió culto prácticamente en ningún lugar de Grecia. O sea, no había un lugar en donde se le practicara el culto a Hades. Así Un como templo. Zeus, exactamente. E incluso aparece muy poco en representaciones. Y cuando lo hace, a menudo lleva un cetro o llave como signo de su autoridad. De hecho, también lleva un tipo de tritón, sí, sí es tritón, ¿no? ¿Cómo se llama este? Tridente. Tridente, ajá. También lo lleva. La iconografía lo representa como un hombre barbudo de altanero aspecto. Tiene un casco que lo hacía invisible. Ese casco se lo dieron los cíclopes cuando los salvó durante la lucha de los titanes. Le dieron ese casco que le producía la invisibilidad y se llama el Kine. ¿No? Entonces, cuando él liberó a los cíclopes, le regalaron esto como agradecimiento. Ok. Y un cetro o un cuerno de la abundancia. De hecho, ese cuerno de la abundancia es muy conocido en las pinturas. Es como un cuerno donde salen frutas. Ese es el que llega. Eso es lo que simboliza las riquezas. ¿Qué no es el de Baco? Ese. El que es como un cono, ¿no? Sí, pues digo, ¿qué no es de Baco? Ese es el que lleva, el que trae Hades, como símbolo de la riqueza. A veces se le ve sentado en un trono con el perro Cerbero a sus pies. El perro Cerbero es el de 3 cabezas, para los que no saben quién es. Animales negros como ovejas le eran sacrificados y se cree que en algún momento incluso se le ofrecieron sacrificios humanos. No hay una certeza ni hay una documentación porque precisamente no se mencionaba. Como no se hablaba de Hades, entonces no había como una certeza de que le hicieran una ofrenda en específico. Ni a un templo en específico. Exactamente. La sangre de los sacrificios a Hades goteaba a un pozo para que pudiera llegar a él, ¿no? La persona que ofrecía el sacrificio tenía que apartar su cara, ¿no? Ok. Cada 100 años se celebraban festividades en su honor llamados los Juegos Seculares. O sea, realmente no había como mucho alabanza a Hades. Era parte del sacrificio y se acabó. Sí, o sea, como para que no se levante, como para que no haya alguna maldad, como para que no haya, pero nada más. O sea, después de eso ya no se mencionaba más a Hades. Ok. Hades vivía apartado de los demás dioses y como soberano de los muertos era grave y lúgubre tanto en su carácter como en sus funciones. Severamente justo e inexorable en la realización de sus deberes. O sea, él era bien rígido en sus deberes, los cumplía, era muy severo, si algo pasaba, era muy serio, ¿no? Que también tendría que ver con esta parte de, por eso es que no salen del inframundo las almas. Sí, por lo estricto que era. Pero era para mantener también un equilibrio, como lo dices, ¿no? Por eso, pues como te digo, era su tarea, pues la cumplía a rajatabla. Actuaba a la manera de un carcelero y se aseguraba de que los muertos que entraran en su oscuro reino nunca escaparan y volvieran a ver la luz del sol. O sea, ya entraste, ya te entregaste. Ya te chingaste. En su reino había un lugar de castigo, donde los que habían ofendido gravemente a los dioses y los malvados eran sometidos a un tormento en la vida póstuma. Entonces, ahí también es un poquito, más o menos, yo creo, no sé, ya los rolleros que lo escuchen, que sepan de esto nos dirán, que es más o menos como de los antecedentes de lo que tomaron para la Divina Comedia, yo creo. Porque más también hay una división en el Hades. Sin embargo, contrario a lo que se cree, Hades no es un enemigo de la raza humana, ni radicalmente en naturaleza de sus más afortunados hermanos. Se trata de un dios terrible, pero no malvado. ¿Okay? Pues quitémonos ya el estigma de que es el malo. De Hércules. Sí. Hay que distinguir el nombre de Hades del personaje y el lugar llamado así, el Hades. Porque es la morada de Dios. O sea, Hades es el dios. El Hades es el lugar en donde están las almas. Hay que y Hades sin H es la leche. Ajá, exactamente. Este personaje dio nombre al mundo subterráneo que habitaba. Por su carácter subterráneo, tenebroso y oscuro, se asocia al infierno cristiano, pues. Aunque realmente el infierno es tan solo una parte del Hades, no es todo el Hades.
Hades era propiamente el lugar donde se acogían las almas de los muertos. Hubieran sido buenos o malos, ahí se acogían todas las almas. Estaba dividido en 3 sectores. Es por eso que te digo que de ahí tomaron, yo creo, la referencia para la Divina Comedia. 3 sectores: el Erebo, el Tártaro, que es el infierno cristiano, y los campos elíseos, que es el paraíso o el cielo cristiano. O sea, básicamente el cielo y el infierno están en el subterráneo, según la mitología griega. Tú llegas al Hades y ahí ya dependiendo de lo que tú hayas hecho, te vas para el Tártaro, te vas para los Champs Élysées. O campos Que de hecho, elíseos. según recuerdo, creo que el Tártaro es el que te lleva en los infiernos de Dante, si no mal recuerdo. Sí, no Sí, me es el de la acuerdo. barcaza. No me Creo. acuerdo. No, Caronte. No, Caronte es el de aquí. También aquí En la no, Divina Comedia también. estoy entre Tártaro. Ahorita lo checo. Ahorita le Ajá. pido a producción que lo revise, pero Ahí según yo está sí. durmiéndose, que te ayude. Está igual que yo, mira. Está el güey. Se asumía que el reino de Hades estaba situado en algún lugar lejano bajo la tierra, eso es lo que se pensaba, porque pues era un dios subterráneo. Los griegos también tendían a situar la residencia de los muertos en los confines occidentales, porque como veían que por ahí el sol y los cuerpos celestes descendían, entonces pensaban que venían del Hades. Entonces por eso es que lo manejaban como en los confines occidentales. La idea de que las sombras de los muertos eran capaces de pasar directamente hacia abajo, o la creencia común de un periodo de algún modo posterior en el que eran conducidos por Hermes hacia un nivel inferior, no excluye el desarrollo de tradiciones locales en las que la gente afirmaba tener una cueva, una grieta o un lago en su región que comunicaba con los infiernos. O sea, era como de no sé dónde está, pero yo supongo que debe de ser una entrada en una cueva o una grieta o un lago, porque pues había un lago, o en los confines. Dado que los vivos querían descender, o sea, eso es lo que no entiendo, cómo querían descender cuando, o sea, si vas a descender cuando te mueras, pero bueno, los vivos querían descender como seres totalmente corpóreos, o sea, no en alma, sino con cuerpo. Tenían necesariamente que buscar una abertura de este tipo. Las bocas del infierno aparecen en el mito como las rutas tomadas por los grandes héroes que descendieron con vida al Hades y salieron con vida, como es el caso de Heracles o de Hércules cuando hizo uno de sus trabajos y le pide que le preste a Cerbero, ¿no? Teseo, Orfeo, Eneas, acompañado de la Síbila, Odiseo y Psique. Estos héroes pues entraron al Hades y salieron con vida. Al Hades también se le conoce como Orco. Los romanos le dieron el nombre de Averno. Generalmente no se hace distinción entre el Hades, Erebo, Tártaro, Orco y Averno, pero cada término tiene su propio significado e identidad. O sea, lo pueden llamar de todas las formas, pero cada uno tiene un significado distinto. Sí, sí, es Caronte. Caronte. Es el que sale también en los infiernos de Dante. Ajá, y Caronte es, bueno, puede ser como en esta imagen, ¿no? Caronte es el que lleva la barca con las almas de los muertos. Pero, sin embargo, Hermes era el mensajero. O sea, de cuenta, moría alguien y Hermes era el que le llevaba a la entrada del Hades. Ya de la entrada del Hades ya tenía que hacer todo un proceso. Pero Hermes era el encargado de hacer esos mensajes. ¿No? Sí. Y también algo muy importante, pese a que, bueno, que salieron vivos estos hombres, todo el mundo quería entrar como a conocer qué es lo que había en el Hades. Entonces, por eso es que buscaban entrar de forma corpórea, pero no, ya no había forma. Ahora, también es importante comentar que cuando no eras enterrado, cuando no te enterraban, tu alma andaba vagando hasta que alguien te enterrara, ¿no? Creo que eso hay un pasaje, no sé si en la Ilíada o en la Odisea, que alguien le va y le dice, no sé si a Odiseo o a París, se le aparece un alma de un amigo y le dice que necesita que sea enterrado para poder entrar al Hades. Entonces, eso también era importante. Si no eran enterrados, pues no había forma. Ahorita que dijiste eso de manera corpórea, o sea, que querían entrar vivos, por así decirlo. Ajá. Recuerdo que cuando vi la investigación de lo de Delfos, Ajá. parte del recorrido era subterráneo. Y decían, ¿no? Que hacía mucha referencia a esta parte porque en la parte subterránea había un río.
Entonces hacían referencia a que probablemente fuera el río de entrada hacia el Hades. Y lo que escuchaban de gritos y todo esto, como si fuera las almas, era el gas, porque aparte las zonas en las que estaba Delfos eran sumamente llenas de gas. Ajá, exactamente. Pero bueno, es una buena analogía, ¿no? Porque muchos sí se metían y pues creían que ya estaban en el Hades, ¿no? pero pues, Y también los alucines que tenían eran precisamente por los gases que por el estaban gas. respirando. De hecho, si Así quieres es. saber sobre esos gases y demás, está ahí el oráculo de Delfos, que hablamos de eso. Que hablábamos de que por eso la pitonisa entraba en trance por los gases que estaba respirando. Bueno, en la mitología romana, una entrada al inframundo estaba localizada en la Averno, un cráter cercano a Cumas, o Yumas, no sé, que fue la ruta usada por Eneas para descender a él. O sea, ya ahí en Roma ya le dijeron, este cráter, ahí es la entrada al Averno, ¿no? Ahí sí pusieron y establecieron una entrada. Sí. No tenían un dios de la muerte, pero la entrada al infierno ahí estaba definida. El Erebo era la antesala del Hades, y a su entrada estaba el Cancerbero. Cuando noté esto me reí mucho, porque suena a cancerbero, portero. Por eso siento que por eso le dicen a los porteros cancerbero. Sí, pues son los porteros del infierno. Ajá, entonces estaba el can, o sea, perro, cerbero. El monstruoso perro de 3 cabezas y cola de serpiente que arrojaba llamas por la boca. Ay, que algo muy tierno que me dio mucha ternura fue que le daban pasteles de miel al perrito. Le daban pasteles de miel para premiarlo. Era el guardián que impedía la entrada de los vivos, pero también la salida de los muertos. A ver, enfréntate a un perro de 3 cabezas y cola de serpiente, que aparte te arroja llamas. Yo creo que de ahí sacaron los de las llamas del infierno, de las llamas del cancerbero, que sacaba llamas. ¿Qué digo? Ya el Papa dijo que no hay infierno, pero... sí, ya tampoco hay limbo, ¿no? Creo. Que no hay tal cosa, entonces... Ok. El alma de los muertos llegaba hasta la entrada del Erebo, acompañada por Hermes o por Tánatos, que era la muerte. Allí estaba Minos, uno de los jueces infernales. Si era un alma de un difunto que había recibido sepultura, lo que les decía, si había recibido sepultura, podía avanzar entre la oscuridad, las sombras y vapores que de allí emanaban. Los que no, pues ahí andaban vagando. No podían entrar. Por eso es que les piden que los sepulten, porque si no, pues no pueden entrar. Y aparte en el sepulcro les ponían 2 moneditas en los ojos para pagarle para pagarle a Caronte. Para pagarle a Caronte. Entonces también, si te enterraban y no te ponían las monedas, pues tampoco podías entrar, ibas a estar ahí por la eternidad. No había viaje. Los fallecidos entraban al mundo cruzando el río Aqueronte, que era un río del cual brotaban llamas. Eran porteados por Caronte, quien cobraba un óbolo por el pasaje. El óbolo es la pequeña moneda que ponían bajo la lengua del difunto o en los ojos del difunto, sus piadosos familiares. O sus amigos, o quien le diera sepultura, tenía que ponerle o el óbolo debajo de la lengua, o a lo mejor los 3, ¿no? No sé. Dependiendo qué tan rico fueras. Ahí les voy a poner la moneda en los show notes. Los indigentes y los que no tenían amigos ni familias y entraban al ébolo, al Erebo, se reunían para siempre en la orilla cercana. O sea, ahí iban a estar todo el tiempo como esperando a ver si alguien encontraba el cuerpo y lo... Sí, exacto. Pues ahí se quedaban en la orilla. Los 5 ríos que formaban el Hades era el Aqueronte, el río de la pena, no de la pena de, no, sino de las penas, de penar. El Cosito, que era el de los lamentos, el Flegetonte, que era el del fuego, el Delete, que era el del olvido, y el Estigia, que era el del odio. Comúnmente cuando llegaban al Lete, pues se olvidaba todo lo que habías vivido. Ya, perdiste todo.
De hecho, es algo más o menos como lo que pasa en Hércules, ¿no? Cuando Megara ya está dando vueltas con las Está almas, girando. le dice que si llega más abajo va a perder completamente toda la memoria, ¿no? Entonces es el Ujú. del olvido. Después de atravesar el Aqueronte, es decir, imaginemos que sí pagaron tus familiares y que tú pasaste, todo demás, se llegaba a la laguna Estigia o Estigue. Al salir, llegaba a una llanura plantada de asphodelos o gamones. Los Ujú. asphodelos y gamones son como plantas ornamentales blancas y eran donde las almas de los héroes vagaban abatidas entre espíritus menores que Ujú. gorjean a su alrededor como murciélagos. ¿Sí? Y solo la ofrenda a ellos de libaciones de sangre en el mundo de los vivos puede despertarlos durante un tiempo a las sensaciones de la humanidad. O sea, cuando moría un héroe, si alguien se acordaba de él y hacía un sacrificio, entonces ya despertaba un poco y podía sentir lo que la humanidad le estaba ofreciendo. Ok. Era ahí donde Hades, en esta zona de los Asfodelos, era donde Hades tenía su gran palacio. Uh-huh. Y allí era juzgada la persona por Eaco y Radamanto, quienes determinaban si podían pasar a los campos elíseos, que era el mundo de los buenos y de los bienaventurados, que así recibían su premio, o se hundían al Tártaro, que era el verdadero infierno, el lugar de castigo para las almas de los difuntos que habían sido malos. Entonces Ujú. llegabas ahí, ahí era así tipo donde pesaban tus Tu cosas, o, alma. ajá, y decían para allá o para acá. ¿Te vas Ujú. para los campos elíseos o para el Tártaro? La residencia de los muertos se representa como una tierra tenebrosa que contiene praderas de asfodelos. Estos asfodelos, como les decía, que eran las plantas ornamentales blancas, eran plantas deslucidas y poco atractivas, pero que crecían en tierra estéril. Entonces, Ujú. por eso es que se les, como hacen la analogía de que ese tipo de plantas estaban en el Hades, en esta zona. Y también muchos relatos posteriores mencionan que había arboledas y colinas, o sea, así también lo ponían como, digamos, como un mundo chiquito pero oscuro. ¿No? Si Hades no era muy partidario de aventurarse al mundo exterior, los demás dioses, obvio que evitaban todo contacto con la muerte, ¿no? Y mucho Ujú. menos tenían ganas de ir a visitarlo al Hades, ¿no? O sea, era así como de, pues qué bonito que esté ahí el Hades, qué padre, pero yo no tengo ganas de ir y Hades tampoco tenía ganas de subir al Olimpo. A excepción de Hermes, que Hermes se aventuraba allí cuando sus obligaciones de mensajero se lo exigían. Entonces Ok. ahí sí, pues no había de otra, ¿no? Eh, sí, como ya lo había platicado, Hades rara vez abandonaba su reino. Ujú. Hay un mito que cuenta que una vez raptó a una ninfa del océano, llamada Leuce. Ahora, aquí es muy importante también tomar en cuenta, Hades no era promiscuo, como Ok. sus otros hermanos. Él no era promiscuo. Tiene que solamente, como que en su registro, nada más tiene una historia de acoso e insinuación Ujú. sexual a dos ninfas. Una de esas ninfas es Leuce y la otra es Mentes. Uh-huh. Aquí hay una variación en las historias de Leuce y Mentes porque primero dicen que murieron y otras historias dicen que su esposa Perséfone las mató, Ok. las transformó. Entonces voy a contar ambas historias, ¿de acuerdo? Espero que quede el registro de que él las acosó, tuvo insinuaciones sexuales con ellas y finalmente una o se murieron o dos, la esposa lo cachó y las transformó. Ok. Entonces, bueno, raptó a esta ninfa llamada Leuce para convertirla en su amante y quedó tan desconsolado cuando ella murió o cuando aparentemente Perséfone la convirtió en Álamo Blanco. Leuce se convirtió en un álamo blanco que va a Ujú. crecer en su memoria en los Campos Elíseos. Ok. Entonces, en los Campos Elíseos estaba este álamo blanco haciendo representación de esta ninfa que murió. Otro mito y el más conocido es entre las aventuras en el mundo exterior y no en el mundo de los muertos, es el que cuenta precisamente el rapto de Perséfone, su esposa, o de Proserpina, que es como se conoce en Roma. Perséfone, bueno, el mito cuenta que Perséfone es la hija de Zeus con su hermana Demeter, o sea, la sobrina de Hades, por ambas partes,
porque pues Zeus se metió con su hermana y estuvieron a Perséfone, y Perséfone pues, era la sobrina de Hades. Sería una mezcolanza. Era una mezcolanza. Entonces Hades quedó prendado, enamoradísimo de Perséfone, y un día que Perséfone estaba recogiendo flores en compañía de ninfas y de la mismísima Atenea y Artemisa, pues Hades dijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Y hizo que apareciera un lirio o un narciso, dependiendo la fuente que consulten, un lirio o un narciso, pero Perséfone se agachó a recoger ese lirio o ese narciso, y la tierra se abrió, y en ese momento, por esa grieta, Hades salió y tomó y raptó a Perséfone. ¿No? Ok. Obviamente esto dicen algunas versiones que primero le pidió permiso a Zeus, que le dijo, oye, me gusta Perséfone, me la voy a robar y me vale, ¿no? Y Zeus le dijo, pues róbatela. Entonces, pues sí, él se metió con 20,000, ¿qué le costaba si Hades se metía con Perséfone? Entonces se la lleva, la rapta, y Demeter, su madre, quedó totalmente devastada. Demeter era la encargada como de hacer que crecieran las plantas y que todo fuera bonito, ¿no? Entonces, al quedar tan desconsolada, empezó a hacer muchos viajes Demeter para buscar a su hija, y durante ese tiempo la tierra se volvió estéril. Ya no hubo forma. Hay muchas historias de Demeter, no me quise meter mucho en eso porque hay una historia muy padre, pero pues bueno, se vuelve la tierra estéril y todos los dioses dijeron, ya, o sea, necesitamos hablar con ella para que regrese y vuelvan a crecer las flores, porque ya estaba haciendo un caos, hambruna y demás en la tierra. Entonces Demeter habló con Helios, el sol, y este le dijo, ¿sabes qué? Ya, te voy a confesar, fue Hades. Hades fue la que se llevó a tu hija. Entonces Demeter amenazó con dejar todos los campos estériles si no se regresaba a su hija, y estaba dispuesta a recuperarla sí o sí. Entonces Zeus dijo, bueno, ya está bien, voy a hablar con Hades. Entonces fue y habló con Hades, pero a través de Hermes, que quede claro, porque Zeus no bajó, sino mandó a Hermes, y Hermes le dijo, pues ya, libera a Perséfone, porque Demeter nos está matando a todos, de hambre y demás. Entonces Hades dice, bueno, va, órale, está bien, sí, ya la regreso. Pero incita a Perséfone a comer semillas de granada antes de partir. Y al comer estas semillas de granada, la vinculaban con el mundo, con el inframundo. O sea, ya no podía, lo iba a anhelar. Entonces, cuando sube Perséfone a encontrarse con su madre, se siente muy triste, extraña mucho a Hades, siente que algo le falta, que necesita bajar al inframundo, y es ¿por qué? Porque comió las semillas de granada. Entonces, cuando Demeter se entera, pues dice, bueno, está bien, como ya comiste eso y ya te ligaste al mundo al inframundo, pues se llega a un acuerdo en que Perséfone va a pasar 6 meses en subterráneo y 6 meses en la parte superior, en el mundo superior, ¿no? Entonces, este acuerdo es la analogía de la rotación de las estaciones, el crecimiento de las cosechas, de la vegetación, ¿no? De hecho, hay un himno homérico que indica que Perséfone surge del reino de la oscuridad cada año, cuando con toda clase de fragantes flores primaverales florece la tierra. Eso es lo que dice el himno. Cuando es el periodo en el que nosotros podemos ver otoño-invierno más o menos, es cuando Perséfone baja. Y primavera-verano es cuando Perséfone sube. Esa es la rotación de las estaciones. Y bueno, Hades se presenta como un dios detestado, orgulloso, cruel, celoso de sus prerrogativas y gran seductor. Como cuando manejaba su magnífico carro de oro tirado por 4 caballos negros para impresionar a la ninfa Mente, que es la otra ninfa que les decía. Pero Perséfone se da cuenta de que está ahí ligando con otra ninfa y la transmuta en planta de menta. Entonces, la historia de Leuce y la historia de Mente, que es el álamo blanco y la menta, hacen alusión al uso de la menta y del romero en los ritos fúnebres, con el objeto de disimular los olores de la descomposición cadavérica. O sea que no fue una casualidad que los hayan convertido en un álamo blanco y en la menta, sino que estos dos árboles brindan estas plantas olorosas que van a ayudar para los ritos fúnebres. Y pues bueno, finalmente esa es la historia de nuestro queridísimo Hades. No es malo, no es una persona mala, al contrario, pues tenía que ser fuerte y estricto
para que no se les subieran a las barbas y que no se quisieran ir, ¿no? Y creo yo que fue el más honesto con su esposa, ¿no? O sea, realmente fue, bueno, que al menos le fue fiel. Más bien yo que fiel y más pensante, ¿no? Como que el más centrado en que pues él no podía ser de X o Y forma como eran los otros, porque él tenía que tener el control de una tierra que pues es complicada. Al Y que si final del se día, salía de control, podía todo se iba causar al un carajo. desequilibrio, ¿no? Ujú. Y que también en cierta forma fue una relación tóxica, ¿no? Porque así Ujú. como él quiso retener a Perséfone y le dio las semillas de granada, Perséfone también le mató a sus amantes, ¿no? A sus probables amantes. Entonces fue así como de, ah, no, a mí me hiciste quedar aquí, ahora te friegas y te quedas conmigo y no te ves con ninguna. Sí, hasta cierto punto también el hecho de que él se aferrara, pues sí es algo tóxico, ¿no? Y también la forma en la que la hace quedarse. Sí, porque ya cuando sube y está con su mamá, sí lo empieza a extrañar, ya en el mito dicen así que lloraba y deseaba estar en el inframundo y Ujú. que extrañaba a su esposo. Pues sí, porque es. Pero pues bueno, no era tan malo. Hades no era tan malo y aunque nos hizo todo este drama para grabar el episodio, es porque entre que se iba la luz, entre que el aire, entre que mil cosas, pero ya lo terminamos, ya Hades, ya pueden descansar, ya lo publicamos. Y pues coméntenos qué les pareció esta temporada de dioses griegos y romanos, y si les gustaron los dioses de los que hablamos, si sabían estas historias, si sabían y conocían esto de Hades, o si les quitamos ese estigma de que Hades era el malo del cuento, que Y Disney nos Zeus hizo el bueno. conocer. Y Zeus el bueno, porque también, nada que ver. Y era la madre amorosa, porque Ujú. no, no es una madre amorosa. Y no es la madre de Hércules, para empezar. Nada que ver. Nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Nada de nada. Pues esa es la historia de Hades. ¿Qué tal? Interesante. Me gustó, se me hace dramática, linda y aparte, digo, como que la más objetiva y la más centrada. No, no está tan como todos los dioses griegos de sexo, 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 sexo y muerte, ¿no? Está como más relajadilla. Sí, sea más del lado. Está tierna. Ujú, Ay, sí, todo ternurita. Pobrecito. ujú. Pero bueno, esta es la historia de Hades, esta es nuestra temporada de dioses romanos y griegos, y pues compartan, denle like, síganos en todas las redes sociales, y no se pierdan los rollos, los rollitos, síganos pidiendo temas, porque ya estamos recibiendo sus solicitudes de temas, entonces comenten, Comenten mucho también. pues sí, eso es Que todo. comenten. Así que nos vemos en la próxima, y no se pierdan esos que también van a estar muy buenos. Nos Bye bye. vemos. Bye. Mua.